Ya, colegas, para estar a la hora en tiempo, entonces, muy buenas tardes, bienvenidos al lanzamiento de Reeduca. Nosotros somos una sociedad educativa que busca aportar en distintos cambios, en las vanguardias que han ocurrido últimamente, los cambios de la educación del siglo XXI. Mi nombre es Patricia Araya, me encuentro junto a mis socias Carolina Aparicio y Jenny Gormaz para dar inicio a esta aventura que nos hemos propuesto de aportar de alguna manera, como decía, en estos cambios o desafíos que trae la educación del siglo XXI. En primer lugar, nos gustaría agradecerles muy sinceramente a ustedes, docentes amigues, que se pudieron conectar. Sabemos lo valioso que es el tiempo de los profesores hoy en día. Pretendemos demorarnos 30 minutos. Si quieren quedarse a conversar un ratito más, ningún problema, pero entendemos que muchas veces las agendas de los docentes están bastante apretadas, por lo tanto, 30 minutos es nuestra idea poder entonces tardar en esta presentación. Detrás de las preguntas PDT, un enfoque desde las competencias, es el nombre con que hemos decidido asignar esta charla conversatorio, ya que hoy en día, como decía al comienzo, nos encontramos en un mundo cambiante, en un mundo desafiante. Las generaciones de estudiantes siempre van a ser nuevas, van a traer otros hábitos, otras costumbres, otros intereses, otros gustos, y las preguntas van cambiando. Por ejemplo, ¿qué se aprende? ¿De quién se aprende hoy en día? ¿Aprendemos solamente del docente? ¿Aprendemos de videos de YouTube? ¿Aprendemos de los amigos, por ejemplo? ¿Dónde se aprende? Hoy en día, como comentábamos al comienzo, se aprende desde la casa, se aprende desde el colegio, y también el cómo se aprende. La idea es ir también buscando respuestas a estas distintas preguntas que yo me imagino que nosotros, los docentes, nos hacemos todos los días y tratamos justamente de estar a la vanguardia, de estar entendiendo los distintos cambios que se van generando. Y justamente ese es el propósito que busca Reeduca, estar siempre reinventándose, buscando la forma de poder enseñar de la mejor manera a las nuevas generaciones, y pensamos justamente que el docente, el profesor, la profesora, tiene que ser ese ejemplo de estudiante que quiera seguir aprendiendo, que le interese, que quiera participar en charlas, que quiera seguir construyendo su currículum para estas nuevas generaciones. Pero también es importante señalar que muchas veces nos invitan a charlas y nos dicen que la educación cambió, que los estudiantes son distintos, que la información se encuentra en Google, pero hasta ahí quedamos con esa información y nadie nos dice, bueno, entonces, ¿cómo? ¿De qué manera o qué está ocurriendo detrás? ¿Por qué está cambiando? ¿Qué significa educar en competencias? ¿Qué significa un estudiante competente para la universidad? Exactamente, ¿cómo tengo que cambiar mi práctica docente para poder acomodarme a estas nuevas generaciones, siendo que nosotros somos de otras generaciones y nos toca ir, como decía antes, corriendo? Es por eso que hoy en día hemos decidido tocar un tema particular, que son justamente las pruebas estandarizadas, y no cualquier prueba estandarizada, sino que la famosa PDT en Chile. Hace poco se publicaron los nuevos temarios de admisión 2022 dentro de lo público, y nos hemos dado cuenta que otra vez existen distintos cambios, enfoques, y muchas veces nos encontramos un poco perdidos hacia dónde apunta la prueba de comprensión de lectura específicamente, y hacia dónde apunta la prueba de historia y ciencias sociales, por ejemplo. Y ya para dar inicio entonces a esta charla conversatoria y comenzar a aprender, a entrar en esta temática, me gustaría dejar con ustedes a la profesora Yanis Gormaz. Ella es profesora de Lengua y Literatura del Bachillerato Internacional y es magíster en Lingüística Aplicada de la Universidad Católica de Valparaíso, especialista en alfabetización disciplinar y académica. Por lo tanto, ¿quién mejor para contarnos de estos cambios que se propone la prueba de comprensión lectora? Adelante, Yanis. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Bueno, como bien decía Patricia, la prueba de transición universitaria es una muestra de estos cambios que han ocurrido a nivel curricular y a nivel teórico, en términos, en este caso específico, del lenguaje, ¿ya? Me gustaría hacer inicialmente un recorrido por algunos antecedentes teóricos que preceden a estos cambios. Primero, desde el enfoque curricular. Ya sabemos que en los años 90 estaba el enfoque por contenido, en el saber, ¿sí? Hemos evidenciado este cambio también hacia un enfoque más cognitivista. ¿Ya? En los años 90 también se aplicaba la enseñanza del lenguaje con fines específicos. ¿Qué quiere decir aquello? Que se enseñaba, por ejemplo, en los colegios técnicos a poder
utilizar la lengua para desempeñar un rol en un aspecto específico, como por ejemplo, no sé, secretariado, ¿sí? La secretaria aprendía a utilizar el lenguaje para poder poner en práctica ciertos documentos en un entorno específico. Sin embargo, a finales de los años 90, a partir del 98, comienza el enfoque desde la enseñanza del lenguaje. Patricia, si puedes explicar, por favor, gracias. Desde el enfoque de las competencias. Y muchas veces nos han hecho charlas respecto a qué es lo que es la competencia. Principalmente es cuando el estudiante maneja un conocimiento, tiene habilidades que pone en práctica, transforma ese conocimiento, pero también tiene una actitud frente al aprendizaje y una actitud frente a los entornos en donde pone en práctica estos conocimientos sobre el lenguaje. Si se dan cuenta, aquí habían unos cambios curriculares y todavía estamos en este proceso de cambios curriculares que también se enmarcan en un aspecto más sistémico que proviene desde las exigencias de la OCDE y que también se evidencian en las pruebas PISA internacionales, ¿ya? De la mano y paralelo a esto, en las teorías de los modelos de la comprensión lectora también van ocurriendo cambios que son muy similares, pero más específicos. Desde los años 50 en adelante hasta los 90, podíamos encontrar un enfoque en el proceso de comprensión en la estructura del texto. Esos son modelos de teorías estructuralistas. Pero además pasamos hasta estos enfoques cognitivistas. ¿Qué está pasando en la mente del estudiante al momento de comprender un texto? Hoy en día, desde los 2000 en adelante, estamos en estas teorías sociotípicas y socioculturales. Es decir, comienzan a establecerse contextos que determinan la lectura, culturas que aportan, que subyacen a los textos y que uno puede evidenciar al momento de comprender, para reconocer también pistas textuales que nos van a permitir comprender mejor los textos. Entonces, no solo cambia en términos curriculares, sino que además están estas modificaciones en términos de teorías de comprensión de lectura. Y de la mano, paralelamente, creo que es muy importante, están las teorías que subyacen a estos cambios de las pruebas también de transición, la PSU en su tiempo, que son los cambios en las teorías lingüísticas. Desde los años 90, los profesores de lenguaje comenzarán a recordar que estamos viendo las tipologías textuales. Estas tipologías textuales se enmarcan en una teoría lingüística que se llama lingüística del texto. Es decir, pasamos desde el nivel oracional, desde las oraciones, a considerar el texto como una estructura prototípica. Sin embargo, hoy en día, la PBT hace una transición desde estas teorías estructuralistas también de la lingüística del texto hacia la teoría de los géneros discursivos. Es decir, tenemos que entender que pasamos desde el texto aislado al texto en su contexto. Esto es súper importante porque la PBT se evidencia en todo momento y los nuevos temarios de la prueba de transición en competencias lectoras se enfoca en aquello. Si podemos avanzar al siguiente. Otro aspecto que quería comentar con ustedes es que detrás de la prueba de transición universitaria y de la PSU en su tiempo, DEMRE declara que tiene dos taxonomías que fundamentan las habilidades cognitivas que tiene que poner en práctica el estudiante. La taxonomía de Bloom, revisada, ¿ya? Porque Bloom hace su taxonomía en los años 50, pero en los 90 la revisa dos de sus discípulos, integra también la habilidad de crear. Pero hay una taxonomía muy oculta que DEMRE la declara, pero que en general no se maneja, que es la taxonomía de Guilford. Esta taxonomía agrega que ya estas habilidades que toma Bloom no son jerárquicas, es decir, no vamos desarrollando una detrás de otra, sino que se pueden poner en práctica de manera simultánea. Esto es súper relevante para poder mirar hoy en día la prueba de transición, porque en nuestros solucionarios DEMRE declara que se ponen en práctica dos habilidades, por ejemplo, evaluar, reflexionar, ¿ya? Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me está declarando dos habilidades? Desde aquí viene la teoría, desde la taxonomía de Guilford. Él plantea esta simultaneidad de procesos cognitivos. Por lo tanto, estos cambios en términos teóricos y estos cambios en términos también curriculares se pueden evidenciar en la evaluación. ¿Puede adelantar, por favor, Patricia? Hasta el 2014 conocíamos este ítem, ¿cierto?, de conocimientos básicos del lenguaje. Hoy en día, como ya no estamos desde el enfoque del contenido, pasamos a este enfoque desde las habilidades y desde los textos en su contexto, y este ítem se elimina, y el conocimiento ahora se integra a la comprensión de lectura. Es un proceso más amplio. Luego, desde el año 2019, este ítem que era léxico contextual también se saca
reconociendo que las inferencias léxicas, que es la habilidad que estaba detrás de este ítem, la ponemos en práctica en todo momento al momento de leer, valga la redundancia, ¿ya? Y también aquí se puede ahondar mucho. De hecho, se podría plantear solamente un curso para hablar con los profesores qué tipos de inferencia ponemos en práctica al momento de la lectura y cómo podemos enseñar a los estudiantes, ¿ya? Ahí pueden haber diferentes tipos de inferencias léxicas, puente, etc. Y por último, me quiero detener aquí. Hay dos ítems muy relevantes que fueron quitados en el 2019 también de la PSU, que son los ítems de producción, que hacían el énfasis en la habilidad de crear, de producir. Estos ítems los de producción textual eran el ítem de conectores y el de plan de redacción, que ustedes bien saben ya no son integrados en la prueba de transición universitaria. Sin embargo, son eliminados dentro de los temarios y dentro de los ítems, pero de igual forma se mantiene esta habilidad en la prueba, en el proceso de comprensión. Y ahora ustedes me dirán, bueno, ¿cómo evaluamos un aspecto que es de la producción textual en la comprensión? Y para responder a esto, si bien estamos hablando de estos cambios teóricos, hay una teoría que se llama teorías de tareas híbridas. ¿Qué quiere decir? Que la lectura y la escritura son procesos complementarios. Cuando yo pongo en práctica habilidades de producción textual, estoy aprendiendo a organizar textos, a entender cuáles son sus propósitos, hacia quién van dirigidos, en qué contexto se ponen en práctica. Y estos conocimientos que voy adquiriendo en la producción, las puedo luego, pueden de hecho beneficiar mi proceso comprensivo. De igual forma, cuando yo comprendo textos, los leo, también voy integrando conocimientos sobre las estructuras textuales y sobre la lengua y sobre los géneros discursivos, que me van a permitir luego producir mejores textos. Por lo tanto, estos dos ítems forman parte hoy dentro de nuestra prueba de transición universitaria. Perdón si voy muy rápido, por el tiempo, quería comentarles esto, ¿ya? Y por último, ¿dónde evidenciamos todo esto? Si bien estamos como bla, bla, mucha teoría, pero ¿dónde lo evidenciamos? Aquí tenemos un ejemplo de un texto del último formato que entregó DEMRE 2021, que es el texto de Mario Bunge, que se llama La ciencia, su método y su filosofía. Este es un texto específicamente argumentativo. Para poder responder a la pregunta número 22 de este texto, solo como ejemplo, ¿ya? Que es una pregunta de la habilidad de evaluar y reflexionar, si se dan cuenta, es una habilidad superior, nos preguntaba, ¿cuál es la actitud del autor del texto respecto de las humanidades? Para poder dar respuesta a esta pregunta, era súper importante, muy importante, ir mirando los marcadores discursivos, los conectores y los modalizadores discursivos que se planteaban en el texto. Y esto lo declara DEMRE. De hecho, en su solucionario dice, refuerza esto el empleo de múltiples modalizadores, utiliza el concepto de modalizadores para referirnos al fenómeno discursivo, cómo se dicen las cosas. Por lo tanto, DEMRE declara que ahora ya los modalizadores, los conectores, no solamente se evalúan por sí solos, sino que se integran al proceso de comprensión. Aquí vemos entonces el ítem de conectores que se sacó, ¿cierto? Y por último, el ítem del plan de redacción se ve también aplicado cuando DEMRE, por ejemplo, nos declara en su solucionario que el texto tiene una estructura argumentativa. Y es muy importante reconocer esta estructura para poder comprender el texto en general. Por ejemplo, aquí en el párrafo 3, para entender para qué se utilizan recursos retóricos, como las preguntas retóricas en la argumentación. ¿Bien? Ahí. Por último, también nos dice que para comprender el texto completo tenemos que reconocer la estructura argumentativa desde el inicio y cómo va esta progresión argumentativa. Así que aquí también está aplicado dentro de la comprensión global el plan de redacción, que fue uno de los ítems que se sacó. Por último, para ir finalizando, importantísimo entonces, y dentro de nuestros servicios, por supuesto, como agrupación, como sociedad, queremos trabajar en la gramática aplicada, es decir,
comenzar a comprender cómo la gramática se va a ver y nos va a permitir desarrollar pruebas de transición universitaria más efectiva, comprender mejor los textos, trabajar con los profesores para enseñar el trabajo de gramática aplicada ya no solo por sí sola. También el trabajo desde el enfoque sociocultural y crítico en las nuevas bases curriculares, en la parte de los selectivos de formación. Ahí también podríamos trabajar formando profesores para enseñar y para complementar su trabajo en estos nuevos selectivos. Y finalmente, trabajar a través del modelado de habilidades, que eso hay que hacer énfasis en ello, trabajar con material didáctico que nos permita hacer un modelado de habilidades y de estrategias del estudiante. Así que importantísimo entonces conocer todas estas teorías que subyacen a los cambios para poder entender primero por qué son los cambios, segundo, cómo se evidencian en la prueba y en tercer lugar, cómo voy a trabajar con mis estudiantes posteriormente en el aula. Eso, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Profesora Yanis. Yanis, como especialista entonces en lingüística aplicada, estuvo atenta estudiando los distintos cambios que traía la prueba y decidió mostrarnos esta pequeña parte entonces de la comprensión de los textos, todo lo que hay detrás también de las decisiones que toma Benver. Muchos de nosotros dijimos, sacaron producción de texto, pero ¿cómo? Pero hay una razón detrás, es la que acaba de explicar Yanis, y de esa manera también podemos ir nosotros enfocando junto con nuestros estudiantes la comprensión de lectura asociada entonces también a la producción de texto. Para continuar entonces sobre la misma base, dejo con ustedes a la profesora Carolina Aparicio. Ella es profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso y es especialista en formación ciudadana y en programas de mejoramiento educativo. Adelante, Carolina. Bien. A continuación, ¿cierto? Vamos a ver los cambios que hay entre el antiguo proceso PSU y la actual prueba de transición universitaria. En el caso de historia, el antiguo proceso PSU con las 80 preguntas se centraba en su mayoría en preguntas que eran de conocimiento, ¿ya? Es decir, el estudiante tenía que tener un conocimiento de los hechos y los procesos históricos, y eso lo podíamos evidenciar en las preguntas de la época colonial, como aquellas que nos preguntaban qué era la tasa de Santillán, por ejemplo, para los profesores de historia, ¿cierto?, que recuerdan la función del Consejo de Indias, lo que ocurría con el virreinato, y de ahí iba avanzando cronológicamente, ¿cierto?, en la historia de Chile, pero la mayoría de sus preguntas iban abocadas desde el enfoque del saber. Muy pocas preguntas medían habilidades como la inferencia, la comprensión, por ejemplo, en tablas de datos, en las pirámides de población, que son las imágenes que podemos observar en el lado derecho, y algunas se reservaban al análisis de fuente histórica de acuerdo a los distintos procesos que se iban viendo en esta prueba, ¿ya? En cambio, en el actual proceso de transición universitaria, lo que se busca es que el estudiante tenga un conocimiento base, es decir, los procesos y los hechos históricos de igual forma se manejan, pero lo que se mide acá es la práctica de estas habilidades, y generalmente las habilidades que se miden son aquellas de orden superior. Eso quiere decir que busca que el estudiante pueda, lo que aprende, poder transferir cierto ese conocimiento o permearlo a distintas áreas, desde lo social, lo económico, ¿cierto? Y también lo histórico. Entonces, Pati, ¿puede avanzar en la...? Esto que acabo de decir lo podemos ver en el eje de formación ciudadana, que es el eje inicial de la prueba de transición universitaria, que es el compendio desde la primera pregunta hasta la 17 o la 16, dependiendo, ¿cierto?, del ensayo que estemos revisando. Y dentro de este eje de formación ciudadana podemos ver las preguntitas. Yo rescaté tres que están en el modelo 2022, por ejemplo, ¿cuál es una de las iniciativas concretas que ha tomado el Estado para abordar este problema? ¿De qué forma contribuye la transparencia al proceso de fortalecimiento de la democracia? Y considerando la promoción del bien común como finalidad del Estado, ¿cuál ha sido uno de estos desafíos? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la prueba anterior nos preguntaba respecto al concepto de democracia, a la desafección política, pero ¿qué es lo que hace en la prueba de transición actual? Es, el estudiante tiene conocimiento de la democracia, tiene conocimiento de la desafección política, pero la pregunta va a ir encauzada en cómo la desafección política afecta, ¿cierto?, los procesos democráticos. Por lo tanto, ahí hay una transferencia directa del conocimiento en donde se busca que el estudiante pueda permear lo que sabe en distintos contextos.
sobre todo lo que es la habilidad del evaluar, es la que aparece mucho dentro de esta nueva estructura de la prueba de transición universitaria. ¿Ya? El evaluar, el que el estudiante pueda llegar a conclusiones y también la comprensión y la inferencia respecto a los distintos procesos históricos. Por eso también es importante que nosotros podamos trabajar con las estrategias del aprendizaje basado en problemas que potencian estas habilidades que pretende medir la prueba de transición universitaria. ¿Ya? Para visualizar estos cambios en concreto, vamos a revisar 3 preguntas de los distintos modelos. En este caso vamos a partir por el modelo 2017, donde la pregunta dice: en la sociedad chilena de finales del siglo XIX e inicios del XX, surgió desde el mundo intelectual una importante renovación. Escritores, periodistas, entre otros, elaboraron artículos, ensayos o novelas relacionadas con la sociedad chilena. Esta nueva generación de intelectuales se diferenció del periodo anterior porque, principalmente, según el DEMRE, especifica en su ficha técnica que el estudiante tiene que desarrollar la habilidad de comprensión, ¿ya? Sin embargo, para que el estudiante pueda llegar a la respuesta correcta de esta pregunta, es necesario que recuerde los contenidos, ¿ya? En este caso, debe sí o sí recordar la corriente del criollismo, ¿ya? Y en este caso, recordar al estrato socioeconómico que pertenecen los intelectuales como Baldomero Lillo, por ejemplo, o Mariano Latorre. ¿Ya? Entonces, recuerda ese conocimiento y una vez que lo recuerda, recién ahí puede comprender. ¿Por qué recién ahí? Porque luego tiene que hacer el otro trabajo cognitivo de volver a recordar cuáles eran los intelectuales que pertenecían a la generación del 42, por ejemplo, ¿ya? Y que los que pertenecían a esta generación formaban parte de la élite. Entonces ahí el estudiante comprende y hace la diferencia de lo que me está haciendo referencia a la pregunta y puede llegar, ¿cierto?, a la respuesta correcta. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Que hay un enfoque directo del saber, porque el estudiante, si no tiene conocimiento del estrato social al que pertenecen esos intelectuales, no va a poder llegar a la respuesta. ¿Bien? A continuación tenemos el modelo 2019, donde la pregunta nos dice: en Santiago de Chile de 1849 se formó el Club de la Reforma y un año más tarde, en 1850, se fundó la Sociedad de la Igualdad, considerándose ambas instituciones como nuevas formas de sociabilidad política. En el contexto de la época, ¿qué factor favoreció la creación de estas entidades en Chile? Si bien en esta ficha técnica el DEMRE señala que también se busca la habilidad de comprensión, acá hay una transición. ¿Por qué hablamos de una transición? Porque el estudiante debe tener un conocimiento base o un conocimiento previo que implica quienes formaban parte, digamos, de la sociedad de la igualdad, que en este caso van a ser los liberales, pero además debe tener el conocimiento del pensamiento de los intelectuales liberales, ¿ya? Quienes van a intentar permear ese pensamiento dentro de una época conservadora. Así el estudiante conecta los procesos históricos y va a comprender finalmente la influencia de los liberales, ¿cierto?, en ese periodo, sobre todo acercando instituciones a los estratos sociales más bajos para poder llegar a la respuesta. Ya tal como ahí está subrayado en amarillito, el estudiante debe tener un conocimiento base, pero lo que hace aquí en esta transición es comprender la influencia del pensamiento liberal en una época conservadora para poder llegar a la respuesta. Y finalmente, en el modelo 2022, es acá donde ya observamos una transferencia del conocimiento. En esta ficha técnica se especifica el reconocer, el identificar y el valorar, y el desarrollo del pensamiento crítico, ¿ya? ¿Por qué implica el desarrollo o recurrir a estas 3 habilidades? Ya que la pregunta dice: en Chile, la década de 1840 se caracterizó por la profundización y expansión del ideario liberal en diversas esferas de la sociedad. ¿Cuál de las siguientes transformaciones constituye una expresión del ideario liberal en el periodo? ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer el estudiante como proceso cognitivo como tal para llegar a esa respuesta? Va a implicar primero un conocimiento base de la época, que en este caso vuelve a ser la época conservadora, ¿ya? Pero a raíz de ello el estudiante lo que hace es valorar el aporte de las ideas liberales en ese orden conservador. ¿Bien? Luego reconoce las influencias de las ideas liberales y finalmente identifica una transformación sociocultural que en este caso sería la fundación de la Universidad, ¿cierto?, de Chile, o la Escuela de Artes y Oficios.
Y cuando hace todo este proceso cognitivo de ir pasando de una habilidad a otra, ¿ya? O recurrir a las tres en su conjunto, el estudiante puede asociar la fundación de la Universidad de Chile al desarrollo de la educación superior pública. Es decir que en evidencia vemos cómo este proceso actual de la prueba de transición universitaria implica que el estudiante ponga en práctica las habilidades que adquiere durante la enseñanza media, ¿ya? No basta el conocimiento básico. Entonces, finalmente, la pregunta es cómo lograr en un largo plazo que el estudiante pueda desarrollar o potenciar estas habilidades y las competencias del siglo XXI que implican el pensamiento crítico, ¿cierto?, en las habilidades de comunicación y el trabajo colaborativo. En los servicios en Historia y Ciencias Sociales se ofrece material para poder trabajar con las estrategias que me llevan al desarrollo de estas habilidades, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, ¿ya? Que en este caso implica los proyectos, la investigación, los problemas y los retos, pero en historia, ¿qué es lo que nos sirve más para potenciar estas habilidades? La problematización, ¿ya? Eso quiere decir que el desarrollo de la problematización en clases y que el estudiante pueda identificar, proponer soluciones o propuestas de mejora, nos va a servir para potenciar estas habilidades que necesitamos para obtener un buen puntaje, ¿ya? En segundo lugar, también se ofrece un material para enseñar a pensar históricamente. Esto nos ayuda mucho en poder ir diferenciando en las preguntas de las fuentes históricas que se presentan en la prueba, y se dan estrategias para trabajar con el modelo de Vine. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el modelo de Vine? Como dice ahí, busca tensionar la experiencia y los conocimientos previos de sus estudiantes, y eso nos va a ayudar a que el estudiante pueda tener las herramientas para diferenciar entre un hecho y entre una interpretación histórica, porque la prueba también busca mucho que el estudiante pueda sacar conclusiones respecto a las perspectivas históricas que se van señalando como fuentes dentro del trabajo de la prueba de transición. Finalmente, la pregunta es cómo evaluar todo el proceso de las estrategias anteriores. También se ofrece un compendio de material para trabajar con tareas auténticas y de desempeño. ¿En qué nos ayudan las tareas auténticas? Bueno, en poder forzar de alguna manera la transferencia del conocimiento sobre todas las situaciones de la vida real del estudiante, que eso es súper importante para la prueba de transición universitaria, sobre todo en Historia y Ciencias Sociales, porque en las primeras 17 preguntas de formación ciudadana busca que el estudiante pueda, por ejemplo, preguntarse a sí mismo cómo el hecho de que las personas estén dejando de votar afecta a los sistemas democráticos, qué puede hacer el Estado al respecto, cómo el Estado puede actuar frente al cambio climático. Entonces ya no nos va a preguntar qué es el cambio climático, sino cuáles son los planes de acción o las mejores opciones que tiene el Estado para poder afrontar ese cambio climático. Y para eso, ¿cómo potenciamos las habilidades? Con las estrategias antes señaladas. Muchas gracias. Excelente, Carolina. A mí me quedó clarísimo. Me parece excelente trabajo de las dos colegas, porque han investigado la prueba, los cambios, han leído muchísimo para poder preparar esta charla y poder de alguna manera demostrar que estamos atentos a los cambios, estamos tratando de entender las perspectivas. Y bueno, de esa manera entonces damos por finalizada la parte de las charlas de las colegas y la presentación, el lanzamiento de Reeduca. Los invitamos a visitar nuestra página web, donde pueden encontrar más información, más detalles de quiénes somos, de nuestra misión, nuestra filosofía, nuestra visión, por ejemplo, y también pueden consultar sobre nuestros servicios. Nosotros estamos trabajando ahora en material auténtico, en ensayos de PBT, específicamente de la prueba de comprensión lectora y de Historia y Ciencias Sociales. Seguramente más adelante vamos a poder contar con mucho más material de las otras disciplinas. Y también les dejo nuestro contacto como Reeduca, y también los contactos individuales en caso de que tengan alguna pregunta dirigida específicamente a lo que les comentó Yanis o a lo que comentó Carolina. Además, por el hecho de haber aceptado esta invitación y de estar con nosotros hoy acompañándonos, les hemos querido hacer un pequeño pero significativo regalo, y van a encontrar, una vez que termine esta charla en sus correos, material didáctico, tanto de la prueba de comprensión de lectura, que es un análisis de un texto que publicó Bernren desde esta perspectiva, desde la perspectiva del análisis de las competencias, las estrategias y las habilidades de comprensión de lectura, y también 3 preguntas de regalo que preparó mi Carolina,
que son según el nuevo modelo, son preguntas inéditas con su ficha técnica también para poder comprender lo que hay detrás. No sé si alguien por ahí tendrá alguna pregunta, claro. algún comentario. Bueno, más que pregunta, ¿me permite, Patricia? Por supuesto, adelante. Primero que nada, felicito al equipo Reeduca. Bueno, yo ya tenía algo antecedente, veo que están muy preparadas, están a la altura de las charlas que he participado en varias charlas, así que puedo medir, ¿no? Así que las felicito, las insto que sigan adelante. Eso es lo que yo necesitaba y quería también un equipo de esta forma, o sea, puntualizar mucho más a fondo. Yo siempre lo converso con Carolina. Entonces, tiene que haber un equipo donde llegue más allá de lo que solamente es enseñar. O sea, tenemos que ir avanzando. Así que yo creo en esta área que van ustedes, excelente. Yo creo que le va a ir muy bien. Hay que seguir, ¿no es cierto?, intentando. Tenemos que empezar de abajo, seguir de abajo. Así que no hay que tampoco, no sé, poner en primera instancia, a lo mejor va a costar un poquito, pero ya una vez que las conozcan, ¿no es cierto?, a este equipo, ustedes van a seguir hacia arriba. Y yo creo que van a ir creciendo. ¿Ya? Y esa es la idea, así que las felicito, la exposición excelente, quedó claro. Yo creo que ahí ustedes ahora tienen que moverse más, ir a la corporación municipal, buscar personas, ¿no es cierto?, hacer entrevistas. y claro, sí hay que moverse, o sea, no hay que quedarse ahí. ¿Ya? Hay que demostrar, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen. Y este es un aporte a la educación. Y por ahí hay que nosotros tenemos que valorar este aporte. Es muy importante porque estamos justamente atacando donde los niños, ¿no es cierto?, justamente lo que quiere el país también. Progreso, ¿no es cierto?, un desarrollo, y lo que queremos nosotros que avance. Así que la felicito, excelente, me gustó mucho, así que sigan adelante. Gracias por la invitación. Gracias, don Alexis, por sus palabras. Muchas gracias. De verdad que hay mucho cariño, mucho esfuerzo acá para preparar el material, para poder ser un aporte, como usted bien dice, a la educación en Chile y sobre todo a los profesores, que les falta material, que salen nuevos cambios y tenemos que estar corriendo, tratando de buscar qué quiere decir, de qué se trata esto. Entonces esa es la idea de Reeduca, de poder incentivar a seguir estudiando. Nosotros estamos acá para apoyar justamente en ese sentido. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quiera. O pregunta específica también de lo que habíamos planteado. O por chat, igual estamos ahí atentas. Sí, a los que no les gusta, igual que los estudiantes. Hay muchos que no nos gusta hablar, ¿cierto? Online también puede ser a través del chat. Y nos pueden dejar un correo. Bueno, si no tienen preguntas, comentarios, entendemos que el tiempo es oro para los profesores, así que ningún problema. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por haber estado con nosotros en el lanzamiento. Recuerden nuestros contactos, ingresen a nuestra página web y si necesitan material, asesoramiento, capacitaciones, nosotros vamos a estar felices de poder ayudarlos y colaborar. Un abrazo muy grande. Sí. Gracias. Muchas gracias entonces por la asistencia. Yo la voy a recomendar de todas maneras a mis colegas, que tengo una colega en el colegio Harvard, colega UTP, así que ahí voy a recomendarla a ustedes también. Ahí voy a hablar con Carolina. Para mandar los datos y todo. ¿Ya? Gracias también a los amigos que nos acompañaron hoy. Para nosotros igual es importante este momento. Esperamos también que lo que preparamos haya sido útil para ustedes, que sea útil también para sus prácticas. En realidad tenemos esta filosofía y creemos que es súper importante que los profesores nos capacitemos y entendamos en realidad. De repente es muy ambiguo este proceso que hace DEMRE en tanto en pruebas estandarizadas y muchas veces también la parte curricular, que desde dónde vienen los cambios, para qué son los cambios, cómo nosotros implementamos estos cambios al momento de formar a nuestros estudiantes. Así que eso es lo que queremos aportar nosotros, obviamente con este afán de seguir creciendo, aprendiendo también día a día y de trabajar en conjunto con los profesores que también somos como docentes, ¿cierto?, una fuente ahí de información experiencial y teórica importante. Así que eso, muchas gracias colegas por participar en esta instancia. Oye, muchas gracias a ustedes. Creo que me he ido perdiendo con la luz, pero no me he querido mover, porque estoy ahí atento a todas las jugadas, a todo lo que me están diciendo acá, pero me parece sumamente interesante el estudio que se hizo previamente para llegar a este resultado de una producción que me imagino que va a tener mucho éxito en su momento. La verdad que coincido mucho con Yanis. Yo creo que hay que hacer este estudio que hicieron ustedes para ver el origen de las transformaciones, de cómo ha ido cambiando e innovando también este tipo de preguntas, y que también hace alusión al trabajo que se está haciendo en clase.
y muchas veces los profesores están desconectados de estas ideas o de origen que finalmente han generado la transformación. Pero si volvemos a esto y si se entiende esto, yo creo que el compromiso y el comprender cómo puedo mejorar mis prácticas, yo creo que es sumamente necesario. Así que yo creo que lo que están haciendo es sumamente bueno y que les deseo todo el éxito. Gracias, Muchas gracias. Cristian. Gracias, Cristian. Ahí tenemos una pregunta de Alejandra. ¿Ale? Alejandra Yáñez, ¿desde qué curso ustedes creen que es recomendable la aplicación de las charlas? Para los profesores de cuarto medio, desde primero medio, para trabajar con los profesores, ¿vale? Es importante, bueno, no sé si... Perdona, lo que... ¿Vale? Sí, es que tengo horrible internet, entonces por eso que me acompaña un poquito el internet acá donde ustedes ofrecen, ¿cierto? La consulta era como si yo fuera sostenedor de un colegio para tomar el servicio de ustedes, ¿desde qué curso creen, o sea, desde los profesores que atienden, qué niveles, digamos? ¿Sería recomendable ya comenzar con como la enseñanza de estas habilidades lectoras? Yo soy profe de lenguaje, para que los profesores lo apliquen en sus niveles. No sé si lo dije bien. Sí. No sé si Está clara la pregunta. Yo creo. En el caso de... en el caso de... Sí, en el caso de historia me parece muy pertinente que empecemos a trabajar desde séptimo básico, ¿ya? Si bien también con Don Alexis esto lo hemos conversado ya que trabajamos juntos, pero me parece pertinente que desde séptimo básico en el caso de historia, porque si bien en séptimo básico a lo mejor no nos vamos a encontrar con un desarrollo cognitivo tan superior, pero sí podemos ir implementando las primeras herramientas de, por ejemplo, enseñar a diferenciar entre un hecho como tal y la opinión o una interpretación que tiene un historiador respecto a un suceso histórico. Entonces, desde ahí podemos empezar a hacer una construcción, porque se supone que ya en segundo medio el estudiante debe tener las habilidades que se requieren para esta prueba ya desarrolladas, porque en tercero y cuarto medio trabajamos con lo que son los proyectos de ABP, por todo el cambio curricular. Así que en el caso de historia a mí me parece pertinente, si es que estudiamos, trabajamos en conjunto con los docentes, se puede empezar a aplicar desde séptimo básico sin ningún problema, ¿ya? Lógicamente todos los profesores hay que estudiar, ¿cierto?, que implica el desarrollo de estas habilidades, las estrategias que debemos utilizar y sobre todo es muy importante el trabajo en conjunto, porque si un profesor trabaja, ¿cierto?, con el desarrollo de las habilidades, pero por detrás hay otro profesor que no está motivado en este desarrollo, tampoco vamos a lograr un buen camino. Desde el lado de la historia, a mí me parece desde séptimo básico. En el caso del lenguaje, también pienso que tiene que ser desde séptimo básico. Si bien en octavo se trabaja enfocado a las pruebas CINSET, de igual forma se están poniendo en práctica estas habilidades a medida también del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Dentro declara que los temarios están hasta segundo medio y que tercero y cuarto son para profundizar. Por lo tanto, es importante ir trabajando el reconocimiento de los géneros discursivos y de sus estructuras prototípicas y de este aspecto de la gramática aplicada que hablábamos recién, desde séptimo en adelante. O sea, si se puede desde antes por progresión curricular, sabemos que también se hace, pero hay un enfoque que se llama alfabetización disciplinar en la lingüística, que nos indica que ya desde séptimo en adelante los chicos empiezan a aplicar el lenguaje en áreas muy específicas y ya no desde un tema más general o básico o inicial. Tercero y cuarto también se nos indica que están los electivos, y los electivos lo que hacen es presentarnos diferentes contextos en el que se aplican los procesos de comprensión y producción de textos. El electivo de argumentación, por ejemplo, hay ciertos tipos de textos que vamos a encontrar ahí. En el de lectura y escritura especializada está directamente relacionado con lo que posteriormente en la prueba de transición universitaria se evalúa y después en la formación universitaria se evalúa. De hecho, DEMRE agregó en el nuevo temario este tipo de textos que están en situaciones educativas, entre ellos algunos textos que los chicos pueden ver en primero de la universidad. Y en el otro lectivo de literatura también se aplican las habilidades de los textos literarios específicamente. Entonces, desde el enfoque de la alfabetización disciplinar, desde séptimo, haciendo énfasis luego ya en tercero y cuarto, la aplicación de la comprensión en contextos específicos, y en cuarto medio comenzar con el modelado ya para resolver la prueba.
Si bien nosotros tenemos todo un proceso comprensivo, sabemos que la PTU por sí sola es un género discursivo, y en cuarto medio ya los chicos tienen que empezar a aprender ya a responder ese texto específico con los tipos de preguntas, los tipos de texto. Es como conocer el instrumento, pero para responder a Alejandra desde el séptimo, en esa progresión. Eso. Muchas gracias. Isaac parece que tiene manito levantada. Vamos con la última pregunta, igual para respetar los tiempos. Isaac, ¿te escuchamos? Sí, primero que todo felicitarlas por todo el trabajo realizado. Es evidente el gran esfuerzo en la parte de investigación, en la parte de la preparación teórica de todo lo que ustedes muestran. O sea, a mí no me queda duda de lo que ustedes nos están mostrando hay mucho más atrás. Y me quedo con el título de la presentación de Yanis, que hablaba de detrás de la PTU, detrás. Ese concepto me parece que es súper importante, porque si bien DEMRE declara muchas cosas, hay muchas otras cosas que no las declara, y es por eso esta necesidad que tenemos los profes de ir detrás, de buscar, ¿cierto? Nosotros tenemos que investigar, averiguar, ver la vanguardia vigente. Entonces, a los profes cuando preparamos PSU, PTU ahora, nos pasa mucho que de repente nos juntamos entre profes de lenguaje y decimos, oye, ¿y cómo lo haces tú? No, yo hago esto, no, yo hago esto. No, y mi secreto es cada uno tiene su maña, su pillería, su método que va sistematizando con la vida, y que lamentablemente solamente la práctica a veces nos da la razón. A veces ahí en la teoría caemos corto, entonces a veces cometemos aciertos y bueno, y al momento de sistematizar, ¿qué es lo que hicimos correcto? Entonces, yo creo que este trabajo que hacen ustedes de hacer toda esta sistematización de lo que hay detrás es vital, es súper necesario, es a mi juicio lo que se necesita hoy en día, especialmente en nuestra zona norte, que hay poco trabajo académico en este sentido, y que tiene mucho que ver con este asunto de la democratización del conocimiento. O sea, vemos que la PTU se hace a puerta cerrada entre un grupo de personas después baja la información, otro grupo de personas, y al final terminamos los profes, oye, mi secreto es también cerrado, con nuestros alumnos, y nos quedamos en círculo y círculo y círculo, y yo creo que falta esa apertura, y creo que parte de lo que ustedes proponen tiene que ver con eso, y es fundamental. Muchas gracias, Isaac. Gracias, Isabel. Muchas gracias en realidad a todos los que participaron con preguntas, con comentarios. Valoramos muchísimo su tiempo, también que se hayan quedado escuchando. Recuerden entonces visitar nuestra página web y conectarse con nosotros en nuestras redes sociales. Les vamos a dejar toda la información en la página, esto todo. Y si están interesados entonces en material o en saber un poquito más, que nos extendamos entonces con esta conversación que son tan interesantes, lo último que plantea Isaac, por ejemplo, que ganas de quedarnos conversando. Pero el tiempo apremia, entonces un abrazo muy cálido para todos ustedes, los queremos mucho, gracias por ser parte del lanzamiento de Reeduca, y nos estamos viendo para la próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias por asistir.